Ahora veamos por qué sucede esto, por qué sucede que nosotros heredemos estas emociones de los ancestros. Cuando éramos cavernícolas, éramos una especie súper indefensa. O sea, imagínense ustedes que había animales más grandes que nosotros, que sucedían rayos que no entendíamos, que llovía demasiado y que se inundaban donde vivíamos y no sabíamos cómo detenerlo, que no teníamos herramientas, que no teníamos casas, que no teníamos muchas cosas de las que tenemos. Por eso es que el ser humano se volvió muy miedoso y precavido. ¿Por qué? Porque no entendían muchas cosas que les sucedían y que les causaban muerte, así como también no tenían armas para defenderse de los animales alrededor de ellos. Entonces, para poder entender esto, déjenme hacer esta historia. Imagínense que por el bosque van caminando dos cavernícolas y de pronto sucede un rayo ¡fa! Y le da a un cavernícola y el cavernícola se muere. ¿Qué pasa con el cerebro del cavernícola sobreviviente? Pues ese cavernícola, lo único que él asocia, sin lenguaje, sin antecedentes, sin conocimiento, pues esa cosa brillante, si toca, me muero. Y entonces lo que va grabando en su célula ese cavernícola es que el rayo igual a muerte, o como le haya dicho en ese momento el cavernícola. Este conocimiento pasa a sus descendientes para evitar este tipo de muerte. Y existe una teoría llamada el centésimo mono, no sé si la conozcas. Esta teoría del efecto del centésimo mono es un fenómeno en el que se supone que un comportamiento aprendido se propaga rápidamente desde un grupo de monos hasta todos los monos en el planeta una vez que alcanza un número crítico de iniciados. ¿Qué significa esto? Fue un descubrimiento de una investigación donde se hizo en una isla que no tenía contacto con el resto del mundo. Hacen que un mono descubra algo, después varios monos lo descubren porque les enseña y de pronto se dan cuenta que en otras partes del mundo los monos comienzan a hacer lo que hacían los monos en esta isla sin que hayan tenido contacto visual, por supuesto, de lenguaje, cercanía ni nada. Este efecto lo que nos indica es que después de pasar varias veces a todos los seres humanos como el morir por un rayo, lo que nos indica es que los seres humanos aprendemos cosas que nos ayudan a sobrevivir. Y entonces, como en esta ocasión, los antiguos aprendieron que la lluvia eléctrica pues era peligrosa, que era igual a muerte y por eso se tenían que proteger de las lluvias eléctricas. Ya ven que no es tan malo este fenómeno que al principio platicábamos que era como muy injusto, pues esto nos ha ayudado a sobrevivir hasta ahora como especie y eso es mucho. Pero esto qué tiene que ver con mi árbol genealógico y con las relaciones tóxicas, que es el tema que nos ha estado ocupando. Pues igual que ubicamos un rayo igual a muerte, nuestro árbol genealógico puede haber grabado los hombres son malos, abusivos, todas las mujeres son interesadas, los hombres no se comprometen o las mujeres engañan, etcétera. Lo que las neurociencias y la física cuántica han demostrado es que nosotros heredamos las emociones en 3 generaciones ascendentes, o sea que son nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos biológicos. Biológicos es la palabra clave. Y este estudio se llama epigenética. ¿Por qué importan los biológicos? ¿Por qué cuando yo he hecho algunos estudios de psicogenealogía, la gente tuvo un papá adoptivo y dice, no me importa, él es mi papá, yo lo amo, yo lo quiero? Y yo siempre les contesto, está perfecto, pero para un estudio de comportamientos nos tenemos que ir a lo biológico. ¿Por qué? Porque igual que un óvulo fertilizado
por un espermatozoide se divide y copia igualmente toda la información genética, también se comparte la información epigenética, que es la que van heredando de padres a hijos y así subsecuentemente. ¿Por qué? Porque si ustedes lo ven, los seres humanos fuimos primero unicelulares, después fuimos unas larvas, ya saben, la evolución de la especie. Después estuvimos en el mar, después fuimos reptiles, después mamíferos y llegamos a ser este animal pensante que somos ahora. Esta historia de millones y millones de años, pues es lo que nos hace ser una especie. Precisamente por eso es que estamos preparados para evitar la muerte. Y por eso es que grabamos más las cosas negativas que las cosas positivas. ¿Alguna vez te habías puesto a pensar en eso? ¿Por qué puedo recordar más al novio que me hizo sufrir que a los 3 con los que viví feliz? Bueno, pues ahora te enteras que es cuestión de especie. Y entonces, cuando nuestro árbol genealógico vivió algo conflictivo con el amor, nosotros nos encontramos relacionándonos de forma tóxica con como nuestros ancestros lo hicieron en su momento, en su época y circunstancias diferentes. Pero adivina qué, con los mismos malditos resultados, que son los mismos. ¿Cómo podemos saber si es un patrón conductual relacionarnos de forma tóxica? Muy sencillo. Analiza tus últimas 3 relaciones. Y no lo hagas buscando diferencias, ¿no? No sé, porque les digo que nuestro cerebro es súper listo. Y a veces decimos, ay, no, pues es que mis relaciones no han sido igual, porque mi primer novio era flojo y pues no estudiaba, ni trabajaba, ni nada, ni me pelaba. El segundo novio que tuve era muy trabajador, tan trabajador que no tenía tiempo para mí, pero ves, ninguno de ellos se parece. El tercero era tan inteligente porque se la pasaba estudiando y viajando. ¿Viste cómo no tienen nada en común? Claro, y tú puedes afirmar eso. Ay, no, aquí no hay ningún patrón. Estas 3 últimas relaciones tienes que analizarlas según las emociones que han generado en ti. Porque recuerda que la emoción es una vibración que sigue atrayendo cosas para mantener esas mismas emociones. Así que analízalo de esta forma. Mi primer novio, con mi primer novio me sentía poco importante porque él no me procuraba, no convivía conmigo, se la pasaba viendo televisión. Con el segundo novio me sentía en un segundo plano porque para él era más importante con su trabajo, solo hablaba de él, no me llevaba a sus reuniones de trabajo porque él decía que ni siquiera iba a entender de lo que estaban hablando. Y con el tercero me sentí abandonada porque se la pasaba estudiando y viajando, que la verdad sentía como que no era nada importante para él. Y así, cuando tú buscas las emociones que te causó cada una de estas 3 relaciones y si descubres un patrón y todas son tóxicas, entonces pregúntate los 3 niveles que hemos visto. El primer nivel, ¿has vivido alguna situación dramática en tu vida y por eso no la has podido superar? Bueno, la has vivido y no la has podido superar o aceptar, que es nuestro nivel 1 y que ya vimos en el post, las relaciones tóxicas y el árbol genealógico. Y si no encuentras la respuesta en tu propia vida, entonces puedes pasar al nivel siguiente. El segundo nivel te tienes que preguntar, ¿mi mamá vivió algo muy estresante o angustioso durante mi embarazo? ¿Qué fue lo que analizamos en el blog Sanando nuestro pasado en las relaciones de pareja? Y si no encuentras las respuestas, tienes que pasar al nivel 3. ¿Alguno de mis ancestros vivió una relación tóxica, se sintió abandonado, tuvo relaciones conflictivas? Y seguramente ahí encontrarás más respuestas.
La siguiente pregunta que siempre me hacen cuando expongo esto en los talleres es, ya lo encontré, ¿y ahora qué hago? Es que yo ya sé de dónde viene mi trauma. Mi trauma viene por ta, y ya, ¿ahora qué hago? ¿Verdad que esa sería tu siguiente pregunta? Pues lo que te puedo comentar es que si realmente encontraste la primera respuesta de qué fue lo que sucedió, ya no harás la segunda porque en ese momento habrá comenzado tu sanación. Este es un principio tanto de la terapia de psicogenealogía como de la descodificación. En el momento que encontramos el conflicto raíz, en ese mismo momento la sanación comienza. Qué interesante. ¿Tú conoces la historia de tus ancestros en 3 generaciones ascendentes? ¿No crees que sería importante conocer estas historias por tu bien emocional? Nos encantará conocer tu opinión. Por favor, escríbenos.